Terapeutas de Reddit. ¿Cuál fue su momento de necesito un minuto? Primera pasantía, en mi camino a consejero, y estaba trabajando en una funeraria, con el consejero de duelo allí. El duelo y el trauma son mi enfoque. Nos enseñaron a ser fuertes y solidarios con los que están de duelo, por supuesto, y si necesitábamos llorar, ir a la parte de atrás, o al baño. Acompañé a una anciana a ver a su esposo, antes del servicio. La ayudé a sentarla en la silla frente al ataúd, y estaba de pie detrás de ella. Cuando ella se puso de pie, y se acostó en el ataúd, llorando, y declarando cuánto lo amaba, lo extrañaba, y le rogaba que no la dejara. Eso me destruyó totalmente. Inmediatamente, comencé a llorar detrás de ella. Se puso de pie, y me tragué saliva, para ayudarla a caminar de regreso al pasillo, para comenzar a saludar a los invitados. Pensé que había hecho un buen trabajo recomponiéndome, pero mi mentor me miró, y me dijo en voz baja: ve a la trastienda, lo cual hice. Lo perdí por completo durante unos minutos, limpié, y volví para ayudar con el servicio. Definitivamente, necesitaba ese minuto. No es terapeuta, pero se ofreció como voluntario, en una línea directa de suicidio, durante varios años. Recibí una llamada de una mujer joven, que estaba histérica en el teléfono, era difícil entender lo que decía entre sus sollozos, pero pude distinguir que estaba afuera. Le pregunté dónde estaba, y me respondió que estaba en el último piso de un estacionamiento, de varios pisos, y que estaba pensando en saltar. Hablé con ella, traté de calmarla. Pero fue en vano. Ella saltó, y la línea se cortó. Apareció en el periódico local poco después, y eso se quedó conmigo durante años. Por lo general, necesito un respiro después de trabajar con mis víctimas de agresión sexual. El dolor y las lágrimas en mi habitación siempre son tan pesados y crudos. Editado. Como pasante, vi a un cliente durante algunas semanas. Extremadamente suicida. Dejó de salir de la nada. Literalmente, mi primer cliente. La esposa vino a ser vista como paciente, unas semanas más tarde, y la recepcionista se apresuró a regresar, y me advirtió que su esposo, mi cliente, se había suicidado, y ahora quería que la vieran. Su descripción del evento, y cómo sus hijas se enteraron fue absolutamente horrible. Fue mucho para asimilar, como un nuevo terapeuta. No soy terapeuta, pero estuve en un programa de terapia hace años, y obtuvimos un nuevo paciente. En el lapso de una semana, su madre murió de cáncer, su casa se incendió, y su padre y su hermana murieron en el accidente. La hermana murió, resbalándose de las manos de la niña, y cayendo en llamas. Me sentí tan mal por ella, y no pude comprenderlo al principio. Trabajé como terapeuta, en una agencia de uso de sustancias, antes de dedicarme a la práctica privada. Uno de mis momentos más grandes de necesito un momento, sucedió allí. Estaba trabajando con un individuo joven, que era adicto a la metanfetamina. Eran brillantes, inteligentes, y profundamente empáticos con el mundo, pero muy enfermos. Tuvo que someterse no solo a una cirugía a corazón abierto, debido a una miocardiopatía, sino a 2. Antes de cumplir los 30. Seguía recayendo a pesar de esforzarme tanto. Este cliente nunca faltó al tratamiento. No me presenté a una cita, así que llamé. No respondió. Me llamaron, y pidieron hablar conmigo. Nunca olvidaré la voz cuando respondí. Estaban tan rotos. Acababan de recaer, antes de llamar, e inyectar metanfetamina en su línea PIC, que estaba tratando otra infección cardíaca. Estaban tan asustados, y decepcionados. Recuerdo haber pensado, que su adicción los iba a matar, y eso me pesaba mucho. Nunca olvidaré a este cliente. Después de esa llamada, me senté inundado, al darme cuenta de que mi cliente, probablemente moriría por esto, y tenía mi edad. La adicción puede sacar a la gente de su carácter, pero eran tan dulces, y amables. Te daría la camisa de su espalda. Realmente creo que fueron demasiado amables para este mundo duro. Pero esto fue hace un tiempo.
El cliente fue a un nivel superior de atención, y descubrí más de un año después, que estaban sobrios, y les iba bien, y se había mudado de estado. Recuerdo llorar, cuando descubrí que lo hicieron, en todo ese tiempo después. Cuando era niña, fui a terapia, le pregunté a mi terapeuta si sentía que merecía lo que me pasó. Salió de la habitación, volvió unos minutos más tarde, claramente después de haber llorado. Entonces ella dijo, no te lo merecías. Nunca lo olvidaré. Sentí terriblemente haberla molestado. Pero ahora entiendo mejor. Espero que ella esté bien. Una vez tuve un cliente, con un niño, que no hizo nada más que gritarle al padre, durante unos 20 o 30 minutos seguidos. Tan pronto como se fueron, lloré durante 20 minutos, debido a la carga emocional de las acusaciones. Traté de desactivarlo a veces, pero continuó rebotando rápidamente. No soy terapeuta, pero solía ser un trabajador social de la escuela. Tuvimos 2 estudiantes, que fueron asesinados por su papá. Al día siguiente, una estudiante me dijo que sabía que estaban siendo abusados, pero que no se lo dijo a nadie, así que se derrumbó en mi oficina, y se culpó a sí misma por haberlos asesinado, porque no le dijo a nadie que le habían dicho que estaban siendo abusados. Al día siguiente, este estudiante tuvo un intento de suicidio. La próxima semana, las escuelas cerraron, debido a COVID. Intenté hacer un seguimiento con su control remoto, y me registré, pero un mes después de que las escuelas cerraran, perdí el contacto con este estudiante. Todavía pienso en ella todos los días, y espero que esté bien. Diría que mi momento de terapeuta fue cuando un niño de 10 años me describió con vívidos detalles cómo el novio de su madre lo encerró en una perrera y apuñaló brutalmente a su madre hasta matarla, justo enfrente de él, llevó su cuerpo al bosque y amenazó con matarlo si le dice a alguien. Todavía veo a este cliente y trabajo para ayudarlo a superar el procesamiento de la pena y la emoción, así como a desarrollar habilidades de afrontamiento. Todavía es muy joven, pero me preocupa que adquiera algunas habilidades de afrontamiento poco saludables, para hacer frente a este trauma. La vez que tuve que limpiar una maldita escena del baño, donde una chica increíblemente perturbada, se había autolesionado en nuestro complejo recreativo. Una clase local de grado 4 de una escuela vecina, usó nuestra piscina, por lo que tuvo que limpiarse esa noche. Necesitaba un maldito mes, en realidad. Terapeuta aquí. Me especializo en trabajar con socorristas y profesionales médicos. Los casos de muerte infantil siempre son difíciles para mí. Soy un experto en mantener una buena cara de póker durante esas sesiones, pero maldita sea, si no hay días, me fui a casa y solo abracé a mis hijos y lloré de gratitud porque no fueron ellos. Los socorristas experimentan mucho trauma. Tenía un cliente adulto, cuyo padre malvado les compraba una mascota, eran niños cuando esto sucedió, y luego torturaban al animal frente a ellos, o lo liberaban en medio de un campo, solo para lastimarlos. No soy terapeuta, pero soy consejera escolar de primer año. Escuché muchas cosas pesadas, pero probablemente una de las peores fue un niño de 4º grado que me contó cómo su padre idiota les dio una paliza a él y a sus hermanos menores y les echó salsa picante en la boca. Mantuve la compostura frente al niño, pero lloré en el auto de camino a casa. A veces es imposible imaginar cuán monstruosas y malvadas pueden ser algunas personas. No es un terapeuta, sino un masajista. Eran mis primeras semanas de tratamiento, y una mujer a la que nunca había visto antes, tenía notas clínicas que decían que había pasado por un problema familiar intenso. Solo le pregunté si estaba bien como un gesto amable.
Ella procedió a decirme que su sobrina estaba siendo agredida y violada sexualmente por su cuñado, y que no tenía ni idea, hasta que la sobrina comenzó a salir con un chico, y ella acababa de mencionarlo en una conversación. El novio de la sobrina se lo contó a sus propios padres, y llamaron a la policía. La pobre chica había sido agredida durante tanto tiempo, que pensó que era algo normal. Esto fue solo 20 minutos en un masaje de 60 minutos. Fue un poco difícil recomponerme después de eso. Los amigos de mi esposa son un par de terapeutas. Él trabaja en la sala de la prisión, ella trabaja en emergencias, manejando casos como alguien que intenta matar a su familia durante un episodio, y ella ayuda a negociar con la persona y calmar la situación. Una vez cometí un error al preguntar cómo estuvo su día en el trabajo, y todo fue como este hilo, pero en una semana. De repente, mi trabajo ya no suena tan mal. Soy terapeuta en formación. Estoy en mi último año de la escuela de posgrado, para asesoramiento, viendo clientes, pero mi trabajo antes de la escuela era trabajar en líneas de crisis, incluida la línea de crisis de veteranos. Una noche recibí una llamada de un compañero mayor, que quería procesar verbalmente el trauma. Lo que generalmente es imposible, porque hablar sobre el trauma sin ninguna forma de regular el sistema nervioso, refuerza las vías neuronales asociadas con el trauma, y empeora las cosas. Pero este hombre no pudo persuadirse para hablar sobre los factores estresantes de la vida actual. Se metió en un flashback del tiempo que pasó como prisionero de guerra en Vietnam, y me describió con detalles gráficos los horrores que soportó, como lo que era comer cucarachas para evitar morir de hambre, y la tortura que sufrió. También pasó por sus daños morales, al matar a soldados y un niño accidentalmente. Luego, continuó diciendo que hace algún tiempo, su esposa y su hijo adulto murieron juntos en un accidente, y creía que era su castigo por lo que hizo en la guerra. Esto continuó durante una hora. Le ofrecí todo el apoyo que pude, y traté de trabajar con él, para que hiciera algún tipo de autotranquilidad, pero siguió cambiando entre procesar la vergüenza, y la culpa, y procesar el trauma. No pude obtener su nombre, así que no pude conectarlo con el contacto para citas urgentes de salud mental, y no tenía tendencias suicidas activas, por lo que no había nada más que pudiera hacer. Definitivamente, colgué después de esa llamada, y fui directamente al baño, y sollocé. Necesitaba muchos minutos. Fácilmente la peor y más brutal llamada que he recibido. Tuve un paciente que era psicótico, y creía que su excónyuge había estado abusando sexualmente de su hijo. Esta persona entró en detalles gráficos al examinar el recto del niño, en busca de signos de abuso, a pesar de mis intentos de que se detuvieran. Tuve que ir a la puerta de mi oficina, y decirles que se tenían que ir, o iba a llamar a seguridad. Para que conste, nunca les pregunté sobre esto, tampoco, a pesar de estar al tanto de su evaluación de crisis. Soy terapeuta de actividad, y mi evaluación con los pacientes se trata de su estilo de vida y actividad. Les estaba preguntando sobre las tareas domésticas, etc. y su rutina básica, y aparentemente, esto era algo que hacían varias veces al día. DSF retiró al niño de su cuidado. El paciente finalmente se aclaró de su psicosis, y se retractó de su creencia de que su cónyuge estaba abusando sexualmente de su hijo, pero negó que los exámenes hubieran ocurrido. Una vez trabajé con una mujer joven, que había sido abusada sexualmente toda su vida, desde que tenía alrededor de 5 años. Escuchar esas historias apestaba. Pero lo que fue peor, fue una sesión en la que supe que un tipo de su trabajo había pedido que lo llevara a casa, luego entró a la fuerza en su casa, y la violó. Después de eso, simplemente decidió que estaban saliendo. Ella tenía una indefensión aprendida bastante intensa, por lo que no luchó para mantenerse a salvo. Durante esa sesión, ella me dijo que sus planes para la noche eran simplemente irse a casa y estar allí toda la noche, porque ahí es donde él estaba esperándola, en ese momento. Hicimos contacto visual, y ambos sabíamos lo que iba a pasar esa noche, y me rompió el corazón.
Me dijo que estaría bien, lo que me hizo sentir aún peor, y más impotente. Avance rápido hasta ahora, y se ha mantenido soltera, y alejada de hombres peligrosos por un tiempo, y está mucho mejor. La montaña rusa de emociones como terapeuta, seguro que es divertida. Una vez trabajé en un servicio de intervención de crisis y de suicidio. Me llamó una madre con 2 hijos, de 38 años, diciendo que planeaba ahorcarse. Esto no era nada nuevo para el cliente, esto sucedía alrededor de una vez al mes, generalmente, cuando se le negaba el contacto con sus 2 hijos pequeños, debido a la idiotez de su ex. Por lo general, llamaba al 999, y la policía llegaba a su casa, y le sacaba el cuello de la soga. Siempre pateaba el taburete cuando la policía estaba a 20 segundos de rescatarla. La mantuve en la línea, y mantuve la calma mientras contactaba a la policía. Estaban allí en 5 minutos. Los escuchó subir las escaleras, así que saltó del taburete. Sin embargo, olvidó abrir la cerradura de seguridad de su pesada puerta contra incendios. Los 2 policías que primero llegaron a la escena, eran 2 mujeres pequeñas, por lo que no pudieron derribar la puerta. La escuché atragantarse, y hacer gárgaras con el altavoz. Podía escuchar su respiración. Sin embargo, los policías tardaron alrededor de 20 minutos en romper. La escuché hacer su último sonido, después de 5 minutos. Esto todavía me persigue. Gracias por ver el vídeo. Deja tu comentario abajo, me interesa bastante tu opinión. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si quieres más contenido como este, y deja una sugerencia para el próximo vídeo. Dios los bendiga, y hasta la próxima.